¿Desde cuándo existe la pobreza en México? Con nuestros antepasados en Mesoamérica ya existían las clases sociales, pues se trataban de las jerarquías. Con los mexicas eran pipitl, grupo noble, y majetloatl, gente común. Con los mayas, halach y eniqui, gobernante, akin koof, los sacerdotes, almenejobof, la nobleza, pi polom, los mercaderes y artesanos, yaiba y unicobov, los esclavos. Con la llegada de los colonizadores y la evangelización, trajeron con ellos las castas, la clasificación étnica entre españoles y las mezclas raciales, que marcó un antes y un después en la historia de México, que predica con el clasismo y racismo. La pobreza es una construcción social que se relaciona con las estructuras de poder y las relaciones sociales en una sociedad. Las comunidades de pueblos originarios enfrentan altas tasas de pobreza extrema, exclusión social, discriminación, acceso limitado a servicios básicos y condiciones de vivienda inadecuadas. Esta realidad alarmante refleja la insuficiencia de políticas públicas efectivas y subraya la urgencia de una intervención más eficaz por parte de las instituciones gubernamentales y subestatales. El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, define la pobreza extrema como una condición en la que una persona no puede satisfacer al menos 3 necesidades básicas, como lo podrían ser la alimentación, la salud o la vivienda. Pero, ¿qué dice la Constitución sobre este tema? El artículo cuarto constitucional consagra lo que son varios puntos importantes, como uno es el derecho a la nutrición o a una salud digna que le corresponde al Estado valer por todos estos procesos. Asimismo, también enmarca que todos los mexicanos tenemos a un derecho al medio ambiente sano, que tiene que ver más con la protección de todos los recursos y áreas naturales y que justamente el Estado los debe de proteger. Asimismo, nos menciona que todos los mexicanos podemos decidir libremente el número de hijos o hijas que podemos tener, esto de acuerdo, por supuesto, a la capacidad económica que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, es un artículo que consagra muchos derechos a todos los mexicanos y son fundamentales para el Estado democrático, constitucional y de derecho. Otra vez más afuera de la Escuela Rosario Castellanos para la entrevista. Me encuentro hoy en día con Anel Galicia. Ok, Daniela. ¿Sí? Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Le voy a realizar una serie de preguntas y quiero que usted me las conteste, ¿Sí? Si usted gusta o si no le gusta. Claro ¿Está bien? que sí, sí, correcto. Empecemos con la primera pregunta, ¿le parece? Sí, por favor. ¿Usted qué tan difícil es madre de familia? Sí. Usted como madre de familia, ¿cómo piensa la situación de pobreza para acceder a una educación de calidad? Pues sí está complicado por el tema de que, pues como no está el apoyo a veces del papá y de la familia del papá, entonces pues uno como mamá tiene que trabajar y aparte atender a los hijos y pues la verdad sí está complicada el hecho de por parte del tiempo. Entonces no podemos estar al pendiente al 100% de la educación de los hijos. Entonces, de ahí sería otra pregunta muy congruente en cuestión de que usted, para la situación de pobreza, ¿tiene apoyo suficiente para enfrentar emergencias de salud? O sea, No. ¿cuenta con seguro? Ah, bueno, sí, con el IMSS nada más. ¿Y para sus demás niños no cuenta con alguna otra posibilidad de apoyo? Pues solamente nos basamos al IMSS. Otra pregunta, ¿qué carencias ves que son más graves en tu comunidad en términos de servicios básicos? Ahorita el tema del agua está muy cañón, por decir, aquí en la colonia está muy decadente el término del agua. Entonces, pues ahora sí que está básica para subsistir. Imagínate, pues no te puedes ni bañar a veces o ni hacer las cosas esenciales de limpieza en tu casa porque pues no hay. O sea, la estructura está, pero no sé en qué tema tenga el gobierno por tanto desabasto, porque la verdad por decir, hay colonias en que tú cruzas y tienes agua, pero en la siguiente colonia ya no hay nada de agua, entonces todos andan peleando por el agua. ¿Cómo daría una solución a ese problema? Pues mira, mi papá vive en el Rosario y ahí como ellos tienen el agua, se los racionan por horarios. Digo, pues no son las mismas necesidades que tú seas solo a que una familia entera, ¿no?
pero normalmente a ellos les dan hora de racionar, o sea, les racionan por tiempo, entonces tú ya más o menos vas y apartas tu agua, o ya sabes en qué horario, digo, para que nos alcance a todos, porque pues no les puedes quitar el agua a los demás que sí tienen, ¿verdad? Sí, una última pregunta, si quiere concluir, no hay problema. Dime, si pasa sí. ella. ¿Usted piensa que los apoyos del gobierno llegan realmente a quienes más lo necesitan? No, ahora sí que no, porque hay gente que sí, por decir aquí los compañeros que venden, pues sí, ellos como no saben ni leer ni escribir, no saben a veces ni conocen los apoyos y menos no hay quien los auxilia a formar parte de ellos, entonces a veces tanto las mismas personas que te van y te hacen el apoyo son los que meten a su gente, pero la gente que de verdad lo necesita sí, no, o sea, yo creo que no les da, no los incluyen. En México somos 152 millones de mexicanos y el 40% de la población vive en pobreza extrema. Son 52.4 millones de mexicanos que trabajan de tiempo completo y reciben un salario mínimo que dista mucho de ser suficiente para vivir con lo indispensable. Porque en México se puede estar en el sector formal de la economía y ganar un sueldo que incluso está por debajo de la canasta básica. Los factores clave de la pobreza extrema son complejas, desde la limitación de servicios básicos, como la educación, la alimentación o la vivienda, hasta la desigualdad de género o grupo étnico. Vamos a entrevistar a unas estudiantes de la Rosario Castellanos, preguntándoles qué piensan o qué opinan sobre la desigualdad y la pobreza en México. ¿Cómo creen que en los últimos años la pobreza ha aumentado o disminuido en tu comunidad? Pues yo creo que la pobreza ha aumentado más porque conforme más aumentamos de población, pues hay menos trabajos y así, y pues por eso aumenta más la pobreza. ¿Consideras que actualmente es más difícil acceder a servicios básicos como educación o la salud? Sí. ¿Por qué? Porque pues las familias van aumentando, entonces el nivel de economía va disminuyendo y eso les complica más pues suministrarse de todo eso. Y ya por último, ¿consideran que la región o el estado con mayor pobreza extrema es México? Pues no, o sea, hay más países que tienen más pobreza, por ejemplo Venezuela, todos esos, pero sí México está en un nivel muy bajo. ¿Y tú? Yo también opino que hay otros países que sí están más bajos de pobreza que México. Una de las principales causas de pobreza en zonas rurales son la falta de inversiones en educación, en comunidades pobres, lo que afecta a las próximas generaciones. Y la consecuencia de la desigualdad de México son los altos niveles de violencia en estas regiones, en donde los jóvenes se encuentran en situaciones vulnerables son más susceptibles de involucrarse en actividades ilícitas, debido a la falta de opciones laborales. El señor Daniel, mucho gusto. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la pobreza extrema y la desigualdad. Muy bien. ¿Cuál considera usted que es la región o estado con mayor pobreza extrema en México? yo creo que pues a las orillas de los países, del país, podría ser, no sé, ahorita Acapulco, que se había afectado con el huracán, y pues Chiapas, Veracruz también puede ser. ¿En su comunidad hay alguna zona que se considere especialmente vulnerable a la pobreza? Pues, que yo sepa, extrema no, pero pues creo que no. Ninguna. ¿Cree que la pobreza afecta de manera diferente a las zonas urbanas o rurales? Sí afecta muchísimo, porque en las zonas rurales pues no hay el apoyo que hay en la zona de, por decir, en la ciudad. ¿Piensa que la falta de desarrollo en algunas regiones del país es una de las causas de la pobreza extrema? Sí, porque como no llega tanto apoyo para allá, pues sí se llega, llega a afectar mucho en la pobreza. La pobreza y la desigualdad de México son problemas interrelacionados que requieren atención política urgente. Las políticas públicas como garantizar el acceso universal a la salud, mejorar calidad educativa, la promoción de la inclusión laboral y la productividad, entre otras más, han sido insuficientes para abordar estas cuestiones, a menudo beneficiando a las élites económicas y perpetuando la exclusión de los sectores más vulnerables. Es uno de los profesores que dan la materia de escritura argumentativa, de hecho es nuestro maestro que nos está ayudando a preparar el documental. Profe, le voy a hacer una pregunta que puede que sí tenga una respuesta bastante variada. ¿Usted cree que es la obligación del gobierno destinar un gran porcentaje de dinero a cada aula de la escuela? Sí, es obligación del gobierno destinar parte del Producto Interno Bruto a la educación. Sí, es una obligación del Estado, específicamente, fomentar y financiar los procesos educativos desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado.
¿Cree que es necesario exigir un derecho que esté escrito en la Constitución? Sí es necesario la exigencia, pero sobre todo de parte de la ciudadanía o de la población, ya que un gran problema en México, en América Latina y tal vez en todo el mundo es que las constituciones explican pues procesos importantes, pero no existe la suficiente comprensión en la ciudadanía, que son las acciones, la organización de la propia ciudadanía, las que realmente hacen valer los derechos, las leyes. ¿Usted por qué decidió estudiar aquí? Decidió estudiar aquí en la Universidad Rosario Castellanos y dar a conocer su punto de vista. Bueno, aclaración, yo no estudié en la Universidad Rosario Castellanos, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura, y de la maestría soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, pero sí decidí participar en el proceso educativo como docente en la Universidad Rosario Castellanos porque en primer lugar es parte de mi realización profesional. Mi formación profesional está encaminada, gran parte de ella, a la docencia. Para mí es muy importante que la universidad sea pública porque la privatización de la educación es uno de los procesos que afecta más a la población en general, pero en particular a los jóvenes. Y si se afecta a los jóvenes en el sentido de la carencia educativa, se está afectando a la población en general porque empezamos a carecer de profesionistas preparados en los diferentes ámbitos. Entonces yo decidí participar de la planta docente de la Universidad Rosario Castellanos, sí por una cuestión profesional, laboral, pero también porque considero que como docente, como estudiante que fui también y que tal vez lo siga haciendo, es un compromiso social retribuir algo de conocimiento. Pues para usted, ¿qué es la pobreza y cómo podría erradicarla? Para mí la pobreza es la consecuencia de la acumulación de la riqueza en pocas manos. Para mí la pobreza, en realidad el gran problema no es la pobreza ni los pobres, son los ricos y la acumulación de la riqueza en pocas manos. Ok, y ya para concluir, ¿me podría dar un ejemplo de qué haría usted si estuviera en una situación de pobreza y cómo podría salir de ella? Bueno, no, la pregunta en realidad no es hipotética. Si nosotros atendemos a las consideraciones del INEGI sobre el nivel adquisitivo y el nivel de ingresos que tiene un pobre en México, bueno, hipotéticamente yo no soy un pobre, soy parte de... Inclusive me cuesta todavía trabajo llegar a la posición de pobre, entonces más bien soy un lumpenproletario y pues el ejemplo es mi propio ejemplo, pues, ¿no? Si bien es importante conocer que hay condiciones sociales que determinan que haya muchos sectores en la pobreza, muchos de los sectores de la población, la respuesta no puede ser unívoca, no puede tener una sola respuesta porque la problemática tiene diferentes niveles o dimensiones. Entonces, por un lado, yo podría decir, si bien yo no nací con los privilegios o las mejores condiciones materiales, también ha sido a partir de la voluntad y el apoyo de mi familia, el apoyo de mis círculos cercanos, pues que yo he logrado, digamos, ascender al menos en la escala profesional, ¿no? Aunque en la escala económica, pues yo sigo siendo pobre, pues. A lo que voy es que el hecho de nacer en una situación de escasos recursos no te condiciona tu capacidad intelectual. Eso es algo importante, pero la otra parte es que también hay que entender que con el solo esfuerzo individual no se cambian las condiciones estructurales y la pobreza en México y en todo el mundo, no tengo duda de ello, su origen no está en la carencia, está en la acumulación de la riqueza, está en la mala distribución de la riqueza. Soy Hugo Cruz Alarcón, soy profesor de la Universidad Rosario Castellanos en la materia de la carrera de comunicación, ¿vale? Estamos haciendo preguntas sobre la pobreza extrema y la desigualdad en México, ¿vale? Va. Vamos a hacer una pregunta. ¿Conoce a niños que dejen de ir a la escuela por problemas económicos? Sobre todo tenemos alrededor de la Ciudad de México y el Estado de México, la zona conurbada, tenemos muchos problemas de pobreza, ¿no? Hay muchos niños, no conozco en lo personal, pero sí conozco las estadísticas que maneja INEGI con respecto al número de niños que no pueden asistir a la escuela por falta de recursos económicos. ¿En su comunidad existen programas sociales para las personas? ¿Para cuáles personas? Que por ejemplo no tienen recursos para entrar a una escuela o así, programas como pilares. No, yo vivo en una alcaldía que es de clase media fundamentalmente, ¿no? Que es la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Entonces
Es raro encontrar ahí este tipo de programas sociales que sobre todo están encaminados a las zonas más pobres de aquí de la ciudad, ¿no, hijo? ¿Qué acciones cree que el gobierno debería tomar para reducir la pobreza extrema? Pues tiene que ver con la educación de las personas, generar mayores y mejores empleos para las personas y que puedan con el fruto de su trabajo poder vivir de manera decorosa, ¿no? Mientras eso no se haga, la pobreza va a seguir existiendo, a pesar de que hay problemas, que están los programas sociales que está implementando el gobierno federal, pero que hay que revertir de muchos años que hizo daño un modelo económico que lo único que generó fue millones y millones de pobres en este país, ¿no? Una pregunta más, ¿sí? ¿Qué sugiere usted para que los programas sociales como los que le comenté que existen en otras zonas del país reduzcan la pobreza y sean más efectivos? Pues que necesitan ser más focalizados sobre todo, ¿no? Que verdaderamente atiendan a las zonas que verdaderamente necesitan de esos recursos económicos, ¿no? Y no solamente los programas sociales, necesitan que esas comunidades reciban ayuda para generar proyectos productivos que les puedan ayudar más allá de lo que los dineros que reciben por los programas sociales puedan sacarlos de la pobreza. No únicamente los programas sociales van a hacer que se reduzca la pobreza. Necesitan ayudar a esa gente que no tiene ninguna oportunidad de empleo, que vive en zonas donde no hay servicios, donde hacen falta demasiadas cosas, hacen falta áreas verdes, hacen falta escuelas, hacen falta hospitales cerca de las zonas. Mientras no haya eso, va a ser imposible que los solo programas sociales puedan ayudar a reducir la pobreza que se vive en este país, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Algún comentario que usted tenga sobre Pues no, nada más que es un buen tema, que ojalá lo puedan profundizar los estudiantes de la carrera de Relaciones, ¿no? Y que puedan hacer algo y puedan aportar, pongan su granito de arena para que puedan ustedes dar algunas ideas, ustedes que son jóvenes puedan dar algunas ideas que puedan hacer posible que el gobierno federal y los gobiernos estatales pues puedan hacer más que los programas sociales, ¿no? En este país, ¿no, hijo? La desigualdad de género es una de las formas de desigualdad más antiguas y enraizadas del mundo. Priva a las mujeres de tener una voz propia, desvaloriza su trabajo y las pone en situación de desventaja frente a los hombres, tanto en el ámbito del hogar como a una escala nacional y mundial. La división sexual del trabajo es un factor estructural que implica para las mujeres una mayor vulnerabilidad de encontrarse en situación de pobreza. Tanto se restringe oportunidades para su participación en el mercado laboral y en otros espacios públicos. Amplían como el contexto de oportunidad socioeconómica al no requerir algún gasto extra, ¿no? Si de por sí ya hay una condición sociomaterial que sería el gasto de pasajes, material y que sería comida, ¿no? Manutención para poder venir a la escuela, el que se reduzca el gasto para asistir a la escuela sí es significativo, ¿no? ¿Cree que el género influye en las oportunidades laborales? Desafortunadamente sí, son presiones estructurales que se han venido desenvolviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sí hay una diferencia en oportunidades dependiendo del género. Creo que en la situación actual, ustedes como jóvenes, ¿no? Nosotros ya como una generación intermedia y los adultos, pues estamos tratando de que esas presiones estructurales se reconviertan en algo positivo, ¿no? Tratando de abrir las brechas no solo en situaciones, por ejemplo, de género, sino también en poblaciones vulnerables. Entonces, acortar esas brechas y sí ofrecer la mayor posibilidad de... Por ejemplo, en cuanto a la educación, usted que es docente a distancia, normalmente ¿qué alumnos tiene usted? O sea, ¿en qué situación? Mira, a distancia hay un universo muy, ¿cómo decirlo? Muy extenso. Muy múltiple, muy extenso, ¿no? Porque
Puedes encontrar jóvenes que están estudiando su primera licenciatura, pero hay gente que ya tiene posgrados o que tiene especialidad. Hay gente yo diría, de bajos recursos, pero gente que también los tiene. La verdad es que las diferencias entre presencial y a distancia sí creo que influye mucho el contexto socioeconómico de cada persona, porque a distancia ofrece una posibilidad a aquellas personas que tienen trabajo, que tienen algún compromiso familiar, por ejemplo, madres solteras, personas que cuidan a algún adulto mayor o algo, les da la oportunidad de tener pues esta aspiración de cumplir con un desarrollo académico o tener algún tipo de profesionalización, ¿no?, de manera formativa, en un contexto en el que el horario pues está siempre disponible para ellos, a diferencia de la presencial, ¿no?, que es un circuito más cerrado en cuanto a la formación académica. Y con este tema de distintas personas que toman el curso a distancia, ¿usted cree que, más bien, en el ámbito social en el que te desarrollas, influye en la educación? Sí, por supuesto. O sea, de nueva cuenta, las presiones estructurales, ¿no? No es lo mismo que tú tengas acceso todos los días a comida, a ¿cómo decirlo?, a un ambiente libre de estrés, por ejemplo, económico, cosas así, que alguien que tiene todas las facilidades para hacerlo. Sí, por supuesto, influye, ¿no? Pero pues, son estos mitos que se han tejido últimamente, ¿no?, con todo esto de los coaches y cosas así. Cuando nosotros revisamos las presiones estructurales, por ejemplo, de los índices de pobreza, pues porque uno salga de la pobreza no significa que sea la norma, ¿no? Un ave no hace primavera, entonces en realidad sí influyen mucho, y no solo en el desarrollo profesional, sino en lo psicoemocional, ¿no? Es la interacción con los demás, o sea... En la salud mental, ¿no? En la salud mental, o sea, de repente revisar todas estas condiciones, digamos, contextuales en las que, por ejemplo, ustedes asisten a la escuela, influyen mucho, y es precisamente ahí donde se requiere, por ejemplo, que los docentes estén muy pendientes de ustedes, que revisen estas cosas, para que ustedes puedan tener un pleno desarrollo en su formación académica. La comunidad LGBTQI+, en México está profundamente entrelazada con la desigualdad y la pobreza. Más del 50% de esta comunidad reporta experiencias de discriminación, y un 70% de los mexicanos considera que el rechazo social es un mayor problema. La violencia, especialmente contra personas trans, es alarmante. Hola, mi nombre es Jenny y te voy a entrevistar, ¿ok? Sí, ¿Alguna vez mucho gusto. ¿Alguna vez te rechazaron de algún trabajo o escuela por tu orientación sexual? No, como tal, creo que rechazarme en alguna escuela o trabajo, no. Solamente a lo mejor cuando entras sientes que eres juzgado o algo, pero es que también me ha pasado en la vida que no digo mi sexualidad como tal o mi identidad de género por justamente pensar que me van a rechazar o que no me van a aceptar o algo parecido. Pero como tal, rechazarme no. O sea, he tenido la suerte de que pues no, en los trabajos que he estado pues no son como homofóbicos o como discriminen, o en las escuelas. Bueno. La siguiente es, ¿crees que el problema de la pobreza extrema y la desigualdad en México tenga que ver con la sociedad? La pobreza y la desigualdad tenga que ver con la sociedad, no sé, es una pregunta muy difícil, muy amplia. Pero pues creo que tiene que ver pues diversos factores en los que se ha ido desarrollando nuestra sociedad y con ello los gobiernos. Realmente creo que pues todo va desde el inicio y cómo se ha ido desarrollando todo. Entonces pues pueden ser pues sí, varios factores, el factor de la sociedad, el cómo hemos sido educados, el gobierno, pues todo es un conjunto de factores de la sociedad, creo que pues sí, realmente. Ok. ¿Y tú nos podrías dar como algún consejo respecto a este tema, tanto de la desigualdad o algo así? Pues creo que lo más importante para de alguna manera mejorar esto o tratar de erradicarla poco a poco, ir educando a pues las generaciones, realmente desde chicos ir inculcando y también uno cuestionándose a sí mismo también, porque realmente a veces no nos tomamos el tiempo de pensar, no nos tomamos el tiempo de pensar en si nuestro criterio está bien o si a la persona que tenemos al lado la estamos discriminando o estamos haciendo comentarios que pues realmente a una persona le pueden hacer sentir menos o lo estamos haciendo a un lado. Pero pues creo que todo va tal vez desde más chicos. Por ejemplo, pues yo he visto que a lo mejor en mi generación cuando yo iba en la secundaria sí se discriminaba un poco más esto de la comunidad LGBT,
Me acuerdo que en mi secundaria era como de que no manches, que ese es gay o ella le gustan las mujeres o así. Y ya siento que hoy en día ya las generaciones que van en la secundaria ya son más abiertas, más como de que, pues sí, o sea, está bien ser bisexual y está bien que te guste igual alguien del mismo género o con tu identidad. Entonces, pues creo que poco a poco, cuando uno se va cuestionando y cuestionando lo que tenemos, y con lo que hemos crecido, pues de esa manera creo que se puede justamente ir erradicando la desigualdad. Y ya, y ya. Que como que tu amplio es como que tengamos la mente más abierta, ¿no? Más o menos. Ajá, cuestionarnos con lo que hemos sido educados, con lo que hemos ido creciendo. Si una persona se siente mal y a ti pues no te tiene que afectar el cómo se identifique, su expresión de género o lo que sea, pues no entiendo por qué discriminarlo, ¿no? Es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos en vez de solo juzgar y ya, por lo que hemos sido educados. Ok, pues muchas gracias, esto es todo. Sí, igual. Mucho gusto, Bye. gracias. Bye. Como hemos visto a lo largo de este documental, la lucha contra la pobreza y la desigualdad seguirán siendo un problema que abarca varias áreas, desde comunidades rurales hasta perspectivas de género, porque en la pobreza no existe diferencia, y la solución de varios mexicanos afectados por la misma es dejar este país para poder obtener una mejor calidad de vida. Hoy estamos con la señora Verónica, madre de familia que emigró de México a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, teniendo ambas perspectivas de la economía en México y en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos, señora Vero? 31 años. Ok, ¿cuál es la razón por la cual migró usted a los Estados Unidos? Bueno, en esa época tenía unos problemas personales y por eso fue que decidí tomar la decisión de ir a Estados Unidos. ¿Cuál es su primera impresión al comparar la economía entre su país de origen, que es México, y al cual migró, que fue Estados Unidos? ¿Ahorita o en ese entonces? Si nos puede dar las dos perspectivas, estaría perfecto. Bueno, en ese entonces la economía de Estados Unidos estaba mucho mejor, ¿no? Con referencia a lo que es el cruce migratorio también no estaba tan enforzado como ahora. Me imagino que esto cambió a raíz de los ataques del 9/11 a Nueva York, ¿no? Se incrementaron mucho más. Entonces yo me fui en el 91 y la economía allá yo considero en ese entonces mejor que México, ¿no? También en ese entonces tenía yo 17 años que no podía saber yo mucho de la economía tanto de México como en Estados Unidos, ¿no? Pero definitivamente allá hay muchas ayudas y muchos apoyos allá. Aquí tengo entendido que, si más no lo recuerdo, había desayunos que venían con lechita, panecita y cosas así, ¿no? Y allá las ayudas te dan unos cupones donde tú vas, vas al mercado y lo intercambias, ¿no? Entonces, sí, la economía me pareció mucho mejor antes que ahora. Ya haber vivido 31 años en México, perdón, en Estados Unidos, y ahorita en México apenas voy a cumplir 3 años. Lo que te puedo decir es que yo veo las economías más o menos iguales, ¿no? Porque ahorita Estados Unidos tiene problemas económicos y México, pues, no puedo decir si siempre los ha tenido o no, pero sí Claro. la economía sí la comparo ahorita similares, porque hay mucho homeless, personas sin hogar en Estados Unidos, Claro. ¿no? Y aquí, por lo que yo veo, homeless no son los mexicanos, sino las personas migrantes que están cruzando por México, ¿no? Porque los he visto ahí en la central de autobuses y en las calles y no son mexicanos. Entonces, quitando lo que no, los migrantes que no son mexicanos, yo diría que igual, ahí van a la par, ¿no? Claro. En esta situación de emigrar a Estados Unidos, ¿sufrió algún tipo de discriminación, desigualdad dentro de Estados Unidos y actualmente en México? Nunca en Estados Unidos. Y en México le tocó. En México sí. En Estados Unidos nunca sufrí de discriminación o de acoso por vecinos, que no pusieras esto, que no. No, yo personalmente, en México sí lo sufrí por mi acento cuando yo recién llegué acá, ¿no? De vez en cuando se me sale, ahorita ya es mucho menos, pero sí me decían, y disculpa la palabra, ¿no? Sí, aquí sí lo vine a sufrir y abusos de que te cobraban más por tu acento, ¿no? Estuve rentando y en lugar de cobrarme lo que cobraban en el rango de la persona promedio aquí, me cobraban
mucho más de lo que era, ¿no? Porque sabían, incluso mis compañeros también sufren de eso. Y fue muy difícil al principio, pero ahorita con la ayuda de la familia de Sophie, me he acoplado mucho más rápido, ¿no? He podido sentir el apoyo, tanto emocional como guianza. Mira, puedes estudiar esto, mira, puedes aprender eso, porque no, o sea, no sabía qué era la Profeco, no sabes, o sea, no sabes, me sentí completamente en otro país. Tuvo un poco de choque cultural, ¿no? Todavía, pero ya no igual. Y sí, como regresando a la pregunta, sí, aquí sufrí más la discriminación. Aquí en México, creo que eso es algo que muchos que son o migran por cuestiones muy importantes sufren más por su país de origen que por el país al que migraron. Entonces creo que eso es un ejemplo gigantesco de lo poco que México tiene, ¿no? Otra preguntita, señora Vero. ¿Son iguales las oportunidades de trabajo? Bueno, en su campo, porque nos está diciendo que usted es psicoterapeuta. ¿En su campo había oportunidades de trabajo en Estados Unidos? Definitivamente sí lo había. ¿En algún punto usted se sintió económicamente ahorcada cuando llegó a Estados Unidos al principio? Tenía 17 años, era una joven que pues desconocía Estados Unidos, que intentaba ver de dónde rascaba, de dónde sacaba el trabajito. ¿En algún punto usted se vio en decir, ya me quiero regresar, ya no tengo que pasar por esto? En cuanto a regresar, ni siquiera pasaba por mi mente, porque no la vi como una opción en ese entonces. No era opcional regresar a yo iba embarazada como de 6 a 7 meses. No era opción para mí regresar a México. No, el cómo crucé estando embarazada de esas, de esos meses tan avanzados, ni yo misma me la creo, ¿no? Pero pude. Entonces no era opcional y por supuesto que en determinado momento todos los que emigramos a Estados Unidos como indocumentados nos confrontamos de ese tipo de situaciones donde rentar era complicado porque te pedían, como uno no tenía seguro social. Entonces te pedían 2 meses de mente adelantado, más lo que es el depósito y el mes que vas a entrar, ¿no? Si tenías dinero, adelante, ¿no? Te lo rentaban. Entonces sí, fue difícil, muy complicado al principio. Y ahí hablan español, o sea, la gente se imagina que todos hablan inglés, ¿no? Se hablan inglés. Y creo que aparte, a pesar de ser mexicano usted de nacimiento y les importa muy poco porque fuiste a Estados Unidos, regresaste porque para México no creo que haya ese perdón o esa empatía, porque al final muchos mexicanos como usted, por situaciones muy complicadas, muy inesperadas, deciden migrar a un país como lo es Estados Unidos, que les brinda oportunidades como las que me comentó. Y usted misma lo ha dicho, México les pone muchas trabas a pesar de que son mexicanos nacidos en México y que regresan a su país de origen para, pues, volver con la familia, ¿no? Más que nada, volver a convivir y conectar con la familia. La verdad es que es una señora muy valiente por haber cruzado y haber pasado por lo que pasó, haber dado a luz a un bebé y haber regresado a su país y todavía enfrentar a mexicanos un poco ignorantes, todavía un poquito. Pero muchísimas gracias, señora. Fue un gusto de platicar con usted. La pobreza y la desigualdad son un recordatorio que la sociedad necesita un cambio. ¿Usted cree que algún día la pobreza será erradicada? La lucha contra la pobreza y la desigualdad es una lucha que requiere la participación de todos, sin distinción. ¿Qué harás tú para hacer la diferencia?